¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo. Ahora sí, al último del año, pensábamos que iba a ser el del balance de 2025, pero es que la actualidad manda y es lo que hay que contar. Eso sí, tenéis ese penúltimo vídeo del año en el canal, tenéis ese balance de 2025, que creo que se quedó un vídeo muy interesante, muy chulo, echando la vista atrás y repasando todo lo que ha sido este 2025, tanto en lo deportivo como en lo institucional, en fin. Vídeo muy recomendado, además, más acompañado de lo que estoy hoy, pero es que, como decir, insisto, la actualidad manda, pensábamos que cerrábamos el año con ese vídeo, pero ha saltado la liebre y parece que ya hay un jugador que está bastante cerca de abandonar el Real Murcia, o al menos esa es la información de Victorio de Aro que nos comentaba, nos confirmaba, anunciaba en la cadena SER que Andrés López Carmona ya le han enseñado la puerta de salida y que además el Real Murcia está en búsqueda de ese jugador sub-23 que lo pueda suplir, eso sí, en la demarcación de lateral izquierdo. Yo creo que al final en los últimos partidos, más allá de la información que confirmaba Victorio, el propio Adrián Colunga nos lo estaba dejando ver, ¿no? Al final Jorge Sánchez, Héctor Pérez estaban por delante en esa demarcación de lateral de central, disculpen, y en el lateral izquierdo, pues habían participado tanto Jorge Mier a pierna cambiada como Cristo Romero, en fin. Parecía que cada vez más Andrés López Carmona se quedaba sin huecos. Recordemos que en el verano ya parecía una salida que se iba a hacer. Finalmente no, finalmente la dirección deportiva acompañada de Josep Echeverría, pues bueno, dicen, al menos eso es lo que nos decían, ¿no? Entre bambalinas, que les había gustado mucho durante la pretemporada, que sí que es cierto que estaba previsto que Andrés López Carmona tuviera que buscar un nuevo destino, pero que lo hace también durante la pretemporada, que convence a la dirección deportiva, que convence a Joseba Echeverría. Parece en este caso que no ha debido de convencer demasiado a Adrián Colunga, por lo que puede ser uno de los primeros, si no el primer jugador en abandonar el Real Murcia. Dejadnos en comentarios qué os parece esta salida. Sí que es verdad que siempre duele un poquito más cuando es un canterano, cuando es un jugador criado en la casa. Esa cesión en Yecla no le terminó de formar con Adrián Hernández, que a mí me parecía un destino idóneo, pero ahora le toca hacer las maletas y ahora le toca a la comisión deportiva encontrar un sustituto. Por ello, como siempre, aquí estamos para facilitarle un poco la tarea, ¿no? Por si quieren ojear esto un poquito. Hemos buscado 6 laterales izquierdos sub-23. Es decir, que si la posición de lateral izquierdo ya es una demarcación complicada, que sea en sub-23, que sea en el mercado de invierno, lo hace aún más complicado, porque sí que es verdad que a nivel de jugadores de ataque, incluso centrales, centrocampistas, siempre está ese típico jugador que no juega mucho y que en invierno quiere moverse, pero al final lateral izquierdo, o sea, hay tan poquitos y tan poquitos sub-23 que ha costado no encontrarlos, porque al final los hay a mansalva, pero sí que reducirlos hasta los que creo que pueden tener un nivel Real Murcia. Eso es lo verdaderamente complicado. El año pasado acertó a Goiría con Jan Fons, al menos bajo mi criterio, y este año deberán de hacerlo de nuevo en caso de que salga Andrés López Carmona para que Cristo Romero tenga ese recambio natural zurdo y que haya cierta competencia, que se lo ponga difícil tanto a Jorge Mier como a Cristo Romero. Así que vamos a arrancar, vamos con los que creo que podrían ser 6 alternativas útiles para el Real Murcia. En primera posición me he querido quedar con Iván Garriel, el jugador de Iscar de 20 añitos del Valladolid, que arranca bien la temporada con el primer equipo del Valladolid, disputando muchos partidos partiendo desde el banquillo, que luego consigue incluso ser titular y si no me equivoco es contra el Burgos el 12 de octubre cuando se lesiona, cuando ya parecía que se asentaba como titular en el primer equipo del Valladolid y el 20 es operado, eso sí, con éxito, o al menos eso es lo que se publica desde tierras vallisoletanas, con éxito del ligamento colateral medial interno. Esto sí que lo he tenido que leer porque no me acordaba y estimaban que eran 3 meses de recuperación, por lo tanto, a mitad de enero es cuando se supone que el chico debería de estar disponible. Es un lateral totalmente fuera de alcance del Real Murcia en circunstancias normales, pero quizás con esta lesión, quizás con lo bien que lo está haciendo Guille Bueno en el Valladolid, se queda sin sitio y por ahí creo que una cesión para tratar de recuperar el ritmo podría ser muy beneficiosa para el chico y ahí es donde aparece la figura del Real Murcia. Es un lateral muy profundo, muy veloz, con gran inteligencia táctica. Lo he visto llegar a línea de fondo en multitud de ocasiones. Incluso, esto sí que no lo he visto, pero se lo he leído
a ciertos periodistas jugar como tercer central por izquierda, haciendo muy buenos partidos. Así que ahí está la figura de Iván Garrial. Sí que es verdad que es un poquito arriesgado, ¿no? Porque sí es un jugador, para mí, un poquito por encima de la media del Real Murcia, pero a la vez un jugador que viene de una lesión de larga duración y habría que ver cómo se reincorpora. Uno que es todo lo contrario, que viene como una moto, es el siguiente, que es Dani Bernabéu, el chico únicamente 18 años y también cartagenero. Os hablé de Pedro Cedillo, del central cartagenero, Dani Bernabéu también cartagenero, que está militando en el Albacete. Sí que es cierto que a principio de temporada tiene un error de bulto que hace que Tabatache, el jugador del Cádiz, le dé el 1-2 y que el Cartagena pierda, que el Cartagena no, disculpen, que el Albacete pierda ese partido y a partir de ahí entra un poco en estado de ostracismo, ¿no? Empieza a jugar más partidos con el Albacete B, incluso con el juvenil, ha disputado minutos, pero poco a poco se ha ido reenganchando, ha seguido en dinámica del primer equipo y en los últimos partidos, tanto en Copa como en Leganés, como en la última jornada frente al Granada, ha dejado una gran impresión. Además, es un jugador sin vergüenza en el mejor sentido, ¿no? De muy valiente, de tener mucha personalidad, de ser muy inteligente a la hora de decidir el pase, a la hora de decidir la conducción y que también ha jugado tanto en línea de 4 como en línea de 5. Eso sí, siempre como el jugador más al costado izquierdo, en defensa de 5, no como tercer central, sino como carrilero. Además, creo que, bueno, que las buenas relaciones que tiene el Real Murcia con el Albacete podrían ayudar a esta llegada, un caso similar al que ha sido Antonio David, y desde luego, si en la segunda vuelta no se le pueden asegurar minutos al chico, la tercera federación se le queda muy, muy, muy pequeña y ahí también aparece la figura del Real Murcia. He buscado mucho este tipo de perfil, ¿no? De cesión, porque al final incorporaciones en propiedad parecen complicadas que se pueda hacer, aunque alguna he metido. Vamos con el siguiente, vamos con el caso de Manu Serrano, del lateral izquierdo, 21 añitos de Pinto del Real Madrid Castilla. Un chico que ha ido quemando todas las etapas con el Real Madrid, que pasa por Juvenil B, que pasa por el División de Honor, que la temporada anterior pasa por el Real Madrid C, aunque ya disputa algunos minutos con el Castilla y que este año llega al Castilla. ¿Qué le pasa a Manu Serrano? Bueno, pues que al final el Madrid es un coloso que genera todo tipo de jugadores y que entra en la competencia de aguado, en posición natural. Incluso el propio Valdepeñas, que este año ha llegado a debutar con el primer equipo en esa demarcación, en la de lateral izquierdo, pues al final tiene muchísima competencia. Aún se han disputado bastantes partidos, creo que son 14 los que ha disputado el chico del Castilla, por lo tanto, jugador que viene con rodaje, jugador que sería muy interesante. Es un jugador muy pequeñito, muy técnico y con un muy buen centro, con buenas asistencias las que ha metido al final, bueno, este tipo de equipos tan grandes genera pues ese tipo de laterales modernos, ¿no? Y en ese perfil, en ese modelo, es donde encaja Manu Serrano, que esa es la tercera incorporación que le proponemos desde aquí a la Comisión Deportiva del Real Murcia. El siguiente es otro que este sí que habría que hacerlo con, con incorporación, no, no como cesión, sino como traspaso, muy probablemente, gratis dudo que salga, que es el caso de Edu Sánchez. Lo recordaréis, los que visteis la eliminatoria frente al Antequera, es el chico que marca ese gol desde su casa. Es cierto que Cachaniga canta, pero es el chico que marca ese auténtico golazo. Fue ese partido de equipo porque sí que es verdad que en el arranque de la temporada no contaba demasiado para Abel Gómez. Sí que era un sustituto habitual, sí que jugaba siempre en esas segundas partes, pero no era titular. Sin embargo, en los últimos partidos, yo creo que 5 o 6 últimas jornadas, Edu Sánchez lo ha jugado prácticamente todo. Y a mí es un perfil de lateral que me gusta bastante. Sí que es cierto que tuvo ese paso, esa cesión por el Mérida, que en la que decepcionó mucho porque venía con muchas expectativas del Barça B y al final acaba relegado pues a jugar muy, muy, muy poquitos minutos, pero este año en el Antequera sí que ha dado el salto, sí que se ha sentado, sí que ha demostrado estar a la altura de la primera red y únicamente con 20 años tiene toda la carrera por delante. Al final, un jugador que sale de la Masía, que está tanto tiempo ahí, no es casualidad que pase por ahí. Como decía, difícil de sacar, porque al final es una incorporación en invierno en propiedad, siempre es difícil, y más cuando hablamos de un lateral, pero al final también sería una incorporación que consigue debilitar a la Antequera, por lo tanto, interesante. En cuanto al perfil, pues ya lo visteis, ¿no? Es un lateral más corpulento, con más físico que la mayoría de laterales izquierdos, por ejemplo, Manu Safrano, el anterior, y que además, bueno, hizo un ejercicio de resistencia, a pesar de venir sin ritmo, increíble, jugando tanto los 90 minutos, luego creo que lo cambia en la
segunda mitad de la prórroga, pero es un jugador muy resistente, como decía, y que además, pues un perfil un poquito diferente que le podría venir muy bien. Ahora vamos con el último, penúltimo, mejor dicho, bajamos hasta la segunda federación, donde encontramos a Izan Linares, el jugador del Muro de Alcoy de 22 años que cumple su último año como sub-23 y es un jugador que la está rompiendo totalmente. Es un jugador criado en la cantera del Valencia, que tiene un breve paso por el Torrent, que las dos últimas temporadas las disputa en el Castellón y que parecía que ese salto a segunda se le quedaba grande y por lo tanto vuelve al COI, vuelve cerquita de casa y está cuajando un auténtico temporadón. Son 3 goles y 2 asistencias, pero más allá de esa aportación numérica, es un jugador incansable. Sí que es cierto que las dimensiones del Collao hacen que pueda repetir esfuerzos de manera más continuada, ¿no? Pero es un auténtico puñal que siempre apura en línea de fondo, muy veloz, muy intenso siempre en el choque, aunque también es cierto que le ganan la espalda con cierta, no voy a decir facilidad, pero con cierta frecuencia, ¿no? No demasiada, pero con alguna frecuencia. Y es normal, porque el chico ha llegado a jugar como delantero, extremo izquierdo en el fútbol de formación, en el Valencia jugaba partidos en esas posiciones de manera muy habitual. Poco a poco pasó de delantero extremo izquierdo y ha ido retrasando su posición hasta este lateral izquierdo, donde es un elemento más ofensivo a pesar de que parta de la línea de 4 atrás. Es el penúltimo. El último, ¿cuál es? Pues es un chico del que ya os hablamos. Aprovecho para recomendaros otro vídeo que es el de fichajes de segunda red, David Serrano. Os recomiendo encarecidamente, si me acuerdo os dejaré por aquí o por aquí una etiqueta para que vayáis a ese vídeo y lo podráis descubrir. David Serrano, un jugador a mi gusto sensacional, el jugador del Real Jaén, pero no os lo quiero destripar. Os recomiendo que vayáis a ese vídeo. Este lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias por estar al otro lado. Espero que os haya gustado este vídeo. Comentad qué os parece la posible salida de Andrés López. ¿Lo sacaríais? ¿No lo sacaríais? ¿Qué sustituto traeríais? ¿Traeríais un central? ¿Traeríais un lateral izquierdo? ¿Os gusta alguno de estos laterales izquierdos? Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier aporte es siempre bienvenido, bien recibido en los comentarios. Así que nada, ahora sí, salvo que vuelva a caer una bomba en una condomina en Enrique Roca, acabamos el año con este vídeo. Muchísimas gracias por estar al otro lado, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en Fan Real Murcia y nos vemos en el próximo, que ya lo tenemos grabado y mañana viene un vídeo muy interesante. Adiós.